Jorge me contaba hoy día que se estaban juntando las mujeres a las 7:30 y me Bien, buenas noches. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Bien, la semana pasada vimos el capítulo 4 y 5, ¿ya? Y ¿qué se acuerda? A ver, el capítulo 1 al 3 está bien definido. Estamos hablando de que el Apocalipsis tiene por lo menos 5 etapas, ¿ya? La primera etapa son los 3 primeros capítulos que tienen relación directamente con el mensaje a las iglesias, en todo tiempo, a toda iglesia y también a los cristianos de manera particular. Nos podemos ver identificados en cualquiera de esas iglesias. Ahora, la iglesia y el tipo de cristiano que tenemos que aspirar a ser siempre es la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto? La iglesia fiel. Que damos por hecho que no vamos a tener un poder de atracción, ¿no es cierto? Porque nunca dijo la Biblia, ni el Señor Jesucristo dijo que la gente iba a hacer cola para escuchar la verdad, ¿no es cierto? Se va a amontonar para escuchar cualquier otra cosa, pero no la verdad, ¿ya? Entonces hay que tener claridad al respecto. Entonces, termina el capítulo 3, comienza el 4, con una segunda etapa del mismo libro de Apocalipsis, que es antecedida por la palabra metatauta, que significa, ¿no es cierto?, la finalización completa de un periodo y el inicio de un nuevo periodo. ¿Ya? Metatauta no se aplica cuando ha quedado algún resabio del periodo anterior, ¿no es cierto?, y se ha iniciado el otro. Entonces, eso es fundamental porque efectivamente el capítulo 4, versículo 1 y 2 nos habla de lo que es el rapto de la iglesia. Dice, sube aquí y te voy a mostrar lo que va a suceder después. El capítulo 4 también dice que nos hace una descripción del trono de Dios, ¿no es cierto? Una descripción del trono de Dios. Eso significa que el apóstol Juan ahora está en el cielo representando a la iglesia en el espíritu, ¿no es cierto? Y él tiene una visión ahora horizontal y comienza a describir, por supuesto, lo que ve. ¿Qué es lo que ve? Un trono, ¿no es cierto?
Ve a uno sentado ahí, que es el Dios Padre. ¿Qué más ve? Los ancianos, 24 ancianos, 4 seres vivientes, ¿no es cierto? Ve un arco iris, ve un candelabro, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo eso. Entonces él hace una descripción, digamos, del inmobiliario, una descripción geográfica, podríamos decir, de lo que es el trono. Y ocurre una adoración al que está sentado en el trono. Los 24 ancianos se postran, ¿no es cierto? Los seres vivientes lo alaban. Y eso es más o menos lo que es el capítulo 4, ¿ya? El capítulo 5, la escena se mantiene todavía en el trono, pero ahora comienza a haber una actividad en el trono, ¿no es cierto? Y esa actividad parte con la salida del ángel, que, primero que nada, de todo lo que el apóstol Juan ve, ahora se focaliza y como que hace un zoom en el que está sentado en el trono y ve que en su mano derecha tiene un rollo con 7 sellos. Entonces, el trono, pero ahora el zoom es con el que está sentado en el trono. Y ahí viene la proclamación del ángel que pregunta qué cosa. Muy bien. ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Rollo y romper. ¿Ya? Fundamentales porque aquí están bases doctrinales del cristianismo verdadero, bíblico. Atrás, ¿no es cierto? Pensó que podía ser, estoy parafraseando una cosa, pero él no se pone a llorar al tiro porque él tiene la esperanza de que pueda venir un Moisés, un Daniel, un José, en fin, un Pablo, cualquier personaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que a nuestros ojos son grandes héroes de la fe, pero eso no les da ni siquiera el derecho a mirar ese rollo, porque todos vamos a llegar al cielo por gracia, ¿no es cierto? Importante. Cuando al Padre y llega a sudar sangre, la pregunta es, en definitiva, y si nosotros la podemos complementar, es, ¿hay alguien que pueda tomar este rollo y romper esos sellos también, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera también, va incluido en eso, cuando dice, ¿hay alguna otra manera de que la humanidad se pueda salvar? Y la respuesta es categórica, es no. ¿No es cierto? Recibe consuelo, pero no recibe una respuesta que lo saque, porque no hay nadie digno, aparte de él, ni arriba, ni abajo, ni en ninguna parte, que esté capacitado para abrir y desplegar lo que está escrito en ese rollo. ¿Estamos? Y eso es lo que genera la angustia del apóstol Juan, ¿no es cierto? Porque obviamente Juan está en el espíritu y entiende perfectamente lo que significa para el género humano. Recuerden que él está viendo la película. La escena que él está viendo había ocurrido, dijéramos nosotros, por lo menos 50 años atrás de lo que él hoy está viendo en ese momento. ¿Se entiende esa parte? Porque, hola, el apóstol Juan está viendo, ¿no es cierto?, una escena que ya ocurrió. Sin embargo, él está empezando a ver la película. El cordero ya fue inmolado, ya fue todo eso. Pero él está viendo todo el proceso. Y ahí entra, ¿no es cierto?, en acción un anciano que le dice qué cosa. No llore, lo consuela, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el consuelo? ¿Cuál es el consuelo? Exactamente, de que sí hay alguien que puede tomar el rollo, ¿no es cierto? ¿Alcanza a pasar por ahí? ¿Cómo está, don Hugo? A ver si pásame esa silla. Coge la silla, por Violeta. No, ahí no. Ya. Entonces, el consuelo para el apóstol Juan es que sí hay alguien que puede tomar el rollo y abrirlo. No solamente mirarlo, sino que tomarlo y abrirlo. Y ese es el león de la tribu de Judá. Lo llama el león de la tribu de Judá, pero la escena que él ve, ¿qué es lo que ve? ¿Aparece qué cosa? Un cordero.
inmolado. ¿Recuerdan la palabra cordero? Hay 3 palabras en el griego para cordero, ¿no es cierto? Uno, el cordero silvestre, que puede ser cualquier animal caprino, ¿no es cierto? Que se lo llama en términos genéricos cordero, ¿ya? El doméstico, que aunque se criaba en la casa, era para la leche, para las cosas propias de la casa. Y el arnión, que es el cordero que se cría específica y única y exclusivamente para el sacrificio. ¿Ya? ¿Recuerdan esa palabra, no es cierto? Jesús es el arnión. He ahí el arnión de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces eso es bien importante porque Jesús va a cumplir cada una de las cosas. Ahora, dice que inmolado, como inmolado. ¿Recuerdan que la palabra inmolado era, cómo se llamaba la palabra esa en griego? ¿Sí? ¿Pero cómo era la palabra? Spato, ¿no es cierto? Que significa muerte violenta. Pero el concepto muerte violenta tiene que ver con ensañamiento. El cordero, a diferencia de Jesús, que es el cordero de Dios, y esto es lo que hace aún más el hecho de que efectivamente el cordero que se sacrificaba en el templo era netamente una representación y no verdaderamente el cordero que quitaba el pecado. Porque el cordero el arnión que se usaba en el tabernáculo o en el templo después, se lo criaba, ¿no es cierto? Se lo cuidaba, se lo mantenía, se lo cuidaba, y de ahí se lo llevaba para ser sacrificado y después se lo comían los mismos sacerdotes. Pero en el caso de Jesús, la muerte es no solamente violenta, sino que hay un ensañamiento. Jesús, ¿no es cierto?, lo golpearon, lo escupieron, lo molieron por nuestras rebeliones, porque Él efectivamente estaba cargando el pecado al mundo. Los corderos, los arniones que criaban para el sacrificio del templo, los sacerdotes no los andaban trayendo a chuleta, ni le pegaban patá, ni palos, no. Lo cuidaban y lo llevaban al lugar del sacrificio y le sacrificaban. No había un sufrimiento previo del animal. Pero en el caso de Jesús hay todo un sufrimiento porque Él es el Cordero de Dios. Y efectivamente Él no está cumpliendo un ritual. Él está verdaderamente pagando el precio del pecado de la humanidad. Él cargó nuestros pecados, Él llevó nuestras rebeliones, ¿no es cierto? Por causa de nuestro castigo, Él fue castigado. Eso no ocurría con el arnión. El arnión era solamente la representación de la muerte de un inocente, representativamente por los culpables. Pero era siempre representativo. Por eso es que es una abominación lo que va a hacer Israel el día de mañana, de volver a reiniciar los sacrificios de animales, porque eso es aún más rechazar la acción redentora del Mesías. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Entonces nos dice el capítulo 5, nos habla de la adoración, y el Cordero también dice que es adorado como es adorado el Padre, ¿no es cierto? También recibe la misma adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Estamos? Porque es Dios. Dice en el capítulo 5 que estamos viendo, ¿no es cierto? Versículo 8, quiero que enfoquemos en el 8. Recuerda que era leerlo y seguramente tú vas a sacar más información, estamos dando una columna vertebral al respecto, pero el capítulo 5 dice, versículo 8, 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjate, cuando se adora al Padre, no hay copa de incienso. El incienso estaba también presente en la adoración del tabernáculo y del templo, pero siempre de una manera representativa, no que a Dios le gustara el olor a incienso. Todo es una representación. El olor agradable, real a Dios, son las oraciones del pueblo santo, de su pueblo. ¿Cuáles son las oraciones que Dios escucha? El mismo Jesús dice, ustedes no reciben porque oran mal, porque piden para sus propios deleites. Jesús nos dejó un modelo de oración. ¿Qué son las oraciones que están puestas ahí? Las que siguen ese modelo. No las que parten por la necesidad
y se olvidan y colocan en tercer o cuarto lugar o ni siquiera nombran el reino. Lo primero es Padre nuestro. Es decir, lo primero es que en esa copa van a haber oraciones solamente los nacidos de nuevo. ¿Estamos? Segundo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que hago yo es santificar el nombre de Dios. La palabra santo, apartado. Y para poder santificar el nombre de Dios, yo tengo que buscar lo mismo, santidad. Sed santo porque yo soy santo. Si yo estoy viviendo en rebeldía, si no estoy luchando por santidad, si no estoy buscando de Dios en mi vida, entonces ya mi oración se diluye. Y por favor entendamos, por eso hay un modelo. Nosotros tenemos que dejar de ser sentimentales y empezar a ser escriturales. No, si yo creo que Dios me escucha, si yo abro con el de arriba. Y todas esas oraciones que muchas veces, o esas expresiones, hay que ponerla a la luz de la Escritura. Padre nuestro que está en los cielos. Si tú no has nacido de nuevo, no eres tu padre. Y si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y no hay otra lectura, porque nadie es como hijo de nadie. Y esa es una realidad que inmediatamente choca. Pero es verdad. Hay dos seres a los cuales pertenece la humanidad. A Satanás o a Dios. Jesús vino para que nadie, ¿no es cierto?, quedara sin la oportunidad de ser hijos de Dios. Por eso es que dijo la gracia. Lo único que tiene que hacer es creer y el Espíritu Santo hará el resto. Entonces, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué cosa después? Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? El reino de Jesús. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? En su segunda venida. O sea, la iglesia está esperando el rapto, pero la iglesia va a reinar en el reino de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿No es cierto? Por eso es que toda esa filosofía satánica de que el reino ahora y toda esta cosa que habla de que el reino de Dios lo establecimos ahora y la iglesia estableció el reino de Dios, la iglesia no estableció el reino de Dios, la iglesia tiene que proclamar el arrepentimiento y la salvación para que la gente entre en el reino de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo no vas a poder ni siquiera ver el reino de Dios, o sea, vas a pasar directo al infierno. Entonces dice claramente, venga tu reino, después, hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta que está completamente condicionada la oración? Si yo no hago la voluntad de Dios y le empiezo a pedir a Dios, ahí no van a estar las oraciones por tu auto, ni porque se te salga el lunar de la cara, ni... No van a estar las oraciones ahí, porque no es la oración del reino. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar de todas mis necesidades. Y eso es lo que nos cuesta al mundo cristiano, que somos tan sentimentales. Tan sentimentales. Y no oramos por el reino. Por eso es que nuestras oraciones son tan aguachentas. Tan faltas de poder. Porque pedimos por puras cosas que Dios ha prometido Él tomar el control si nosotros le hacemos caso. Si nosotros le obedecemos. Cuando tú ores por tu hijo, ora para que si están caminando firme en el camino del Señor, que se mantengan. Que se mantengan. Si están caminando aguachento en el camino del Señor, que el Señor les apriete el corazón, que Él los quebrante para que vuelvan a Él. Y si están sin el Señor, que los quebrante para que se arrepientan. ¿Cuáles son nuestras oraciones? Señor, que le vaya bien en la prueba. Si estudió, le va a ir bien. Si lo quieren rajar, lo van a rajar con oración o sin oración. Queremos nosotros el control sobre esas cosas. Eso no es por lo cual el Señor nos mandó a orar. El Señor nos mandó a orar por el reino, por esto. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay ningún problema, el problema está en la tierra. Y de ahí viene el pan nuestro de cada día, danos hoy. Él dijo que nos va a dar el pan de cada día. El pan representa toda la necesidad física que el ser humano tiene. Pero si yo le estoy robando a Dios, ¿por qué tiene que Dios darme el pan? O sea, y si nos está dando pan estándole robando a Dios, pues imagínate la misericordia de Dios. ¿Viste que Dios es bueno? Y cuando dice tardo para la ira, ¿cuántos años Dios le ha dado el pan a millones de cristianos que no diezman, que no ofrendan, que no tienen ningún compromiso material
con el cuerpo de Cristo. Es cierto, existen ministerios y sobre todo el día de hoy, ladrones, que realmente buscan sacarle la plata a la gente. Pero vive Dios que distinta cosa es enseñar al pueblo a verdaderamente ofrendar por gratitud y a diezmar por mandato. Entonces, se tiene que enseñar. No se puede presionar, no se puede manipular, nada, pero se tiene que enseñar. Ahora, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Ay, venga, el pan nuestro de cada día, danos hoy. O sea, gracias Señor por darme pan durante todos estos años siendo yo un ladrón, siendo una ladrona. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, se dan cuenta que la verdad hay que tener una templanza para tomarla, porque nos confronta con nosotros mismos, y eso es lo que la gente no quiere. Por eso es que nadie dijo que iba a haber fila para conocer la verdad. ¿Dónde se van a amontonar? Que le digan lo que quieren escuchar. Pero cuando Dios habla, las oraciones de los santos, el pan nuestro de cada día, danos hoy, después, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos meta en tentación, líbranos del mal. Amén. Esas son las oraciones de los santos. Es el tiempo personal con Dios. Y donde dice santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, es donde redarguye la palabra conmigo. Es ahí donde yo personalmente le digo al Señor, Señor, transfórmame, Señor, cambia, limpia mi corazón, saca la lascivia de mi corazón, saca la ambición de mi corazón, saca la avaricia de mi corazón, saca la basura de eso, porque reconozco que soy así, saca todo eso. En el poder del Espíritu Santo, saca. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? Lo va a empezar a sacar, pero así de manera mágica. ¡Ah! Me levanté. ¿Dónde qué? ¿Cuánto es? ¿40 al tiro? ¿Sale eso al tiro? No, te va a levantar y el diablo va a venir más fuerte todavía. Y ahí es donde viene la parte nuestra. Ahí es donde viene la parte nuestra. No lo siento, no tengo ganas, pero lo sé. Y como lo sé, lo hago. Como lo sé, me arrodillo. Como lo sé, lo busco. Como lo sé, me callo. Lo sé, no miento. Como lo sé, eso. Y a medida que vayas ejercitando, igual que un músculo, ¿no es cierto? Se va a ir desarrollando, ¿qué cosa? La madurez. Y cuando se desarrolla la madurez, no es que eliminamos el pecado. Tenemos un corazón de ladrón hasta que nos muramos. Lo fácil es, pero no nos demoramos. Podemos haber trabajado 25 años para poder llegar a diezmar y en 2 semanas o menos podemos dejar de hacerlo. El punto es mantenernos. Pero ¿qué pasa a medida que vamos avanzando? Vamos dominando el pecado. El pecado no gana más espacio en nosotros. Y tal como dice la palabra, no ignoramos las artimañas de Satanás. Y como no ignoramos las artimañas de Satanás, nos anteponemos a esto. ¿No es cierto? Voy a llegar a mi casa, de esta cosa ya avanzando, voy a llegar, seguramente está la cosa patas para arriba, ¿ya? Pero tranquilo, oración aquí, perfecto, alegría, Señor, gozo. ¿Ya? Si todos están viendo tele, si nadie está haciendo nada, ninguna cuestión, está todo patas para arriba, perfecto. Si yo quiero que esté, voy a empezar yo tranquilamente a ordenar, pero no le voy a poner cara de charque a nadie. ¿No es cierto? Listo, voy a dejar acá, perfecto, esto. Hasta donde alcance y después me voy a recostar a leer la Biblia, porque eso es lo importante, porque si me puede venir hoy día en la noche y me va a pillar aprovechando o desaprovechando el tiempo. ¿Significa eso que tenemos que dejar todas las cuestiones botadas? No, pero significa que empezamos a trabajar porque el Señor nos va a probar. Voy a recibir mi sueldo, antes de pero cualquier cosa, voy a apartar esto, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer así, voy a orar antes, lo voy a recibir, lo voy a separar y pero inmediatamente lo voy a dejar el domingo ahí, guardadito, y el domingo lo meto en un sobre, pongo diezmo familia Pérez, ¿no es cierto? Y listo. Y cada vez va a costar menos porque vamos a empezar a dominar la bestia. Pero no va a venir un impulso mágico, ¿no es cierto? No, porque la pecaminosidad nos va... Entonces, ¿cuáles son las oraciones de los santos? Las que siguen el patrón del santo, de Dios. Perdona nuestras ofensas, y todo lo que sigue a continuación.
Esas son las oraciones que están en esa copa. Esas son las oraciones que están en esa copa. Por eso el Señor nos dice, ustedes piden y piden mal, porque piden para sus propios deleites. ¿Qué significa eso? Que no han cambiado su corazón. Cambia tu corazón y yo te voy a dar todo lo que necesitas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero si tú inhabilitas mi palabra, el Señor no va a obrar. El Señor no va a obrar. Porque el Señor no se salta su palabra. El Señor no se salta su palabra. Si puso un orden, ese es el orden. Ese es el orden. ¿Por qué? Porque ese orden garantiza que Él puede cambiar mi corazón. Porque el pan nuestro cada día está como en el 5.º lugar. Entonces han pasado 4 cosas antes que no son la primera urgencia que yo tengo. Pero Él quiere que sea nuestra urgencia. Él quiere que sea nuestra urgencia. Bien, las oraciones de los santos. Hoy día vamos a cambiar de escenario, ¿no es cierto? Y nos vamos a insertar en el capítulo 6, que abre una nueva etapa en el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, 2 y 3, la iglesia. Juan mirando de abajo hacia arriba. Capítulo 4 y 5, el rapto. Juan describiendo el trono y viendo el sacrificio de Jesucristo. ¿Ya? Capítulo 6, Juan en el cielo, pero ahora mirando verticalmente hacia abajo, representando a la iglesia, todos nosotros, los santos salvados por la gracia de Dios, verdaderos cristianos nacidos de nuevo, nos vamos a encontrar ahí y vamos a ser espectadores de los siguientes 7 años que transcurrirán en el planeta Tierra, y la salida de la iglesia da lugar a la semana 70 de la profecía de Daniel, y esa profecía tiene que ver con la nación de Israel. Se han cumplido 69 semanas y la última semana se comienza a cumplir a partir del momento que la iglesia sale. ¿Estamos? ¿Alguien que lea rápido el capítulo completo? Me gustaría que fuera Luchito con su voz. Exacto. Sí. ¿O está resfriado, Luis? Dale nomás. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arma, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba fue dado poder de quitarle de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las piedras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas de tu sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaron el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla, y todo
todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed, está sentado sobre el trono y de la isla. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Ah? Nadie. Bien. Aquí vamos a analizar el día de hoy la primera parte del primer sello. Dice el versículo 2: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré. Y he aquí, ¿qué es lo que ve? Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La figura que aparece aquí, inmediatamente después del rapto de la iglesia, ahora, no aparece inmediatamente el anticristo como tal, ¿ya? Obviamente siempre lo ha sido, pero recuerden ustedes que estos primeros 3,5 años van a constituir principalmente todo un proceso de ordenamiento, un proceso de globalización, un proceso de pacificación. Este jinete en el caballo blanco, por supuesto que simula la paz y va a traer paz. ¿Cuál paz? Específicamente la paz en el Medio Oriente. La paz en el Medio Oriente va a ser la clave de la paz mundial. Y viene con un arco sin flechas, porque efectivamente él va a ser no no va a llegar al poder por vía de las armas, sino que por vía de la diplomacia, pero también que no tenga flechas significa que él va a promover y va a llevar adelante el desarme. Y de munición y de material atómico dedicado a la guerra, se puede destruir este planeta 58 veces. Obviamente a la primera se destruye, pero hay poder para destruir 58 veces el planeta. La bomba que se tiró en Hiroshima y Nagasaki es casi hoy día un fuego artificial al lado de lo que existe. Existen en este momento submarinos llamados Poseidón que navegan en profundidades que no pueden ser captadas por radares normales, o sea, del 80% de los países de este mundo no tienen cómo captar radares submarinos de esas características. Cada uno de esos submarinos tiene ojivas nucleares que pueden destruir en media hora ciudades y estados tan gigantescos como California, como Nueva York, la primera media hora, y dentro de las horas siguientes, ¿no es cierto?, puede destruir prácticamente todo Estados Unidos. Y cada uno de esos, que no se sabe cuántos son, tiene 14 de esas ojivas nucleares. ¿Ya? Sumado a todo lo que significa el armamento. Entonces, ¿qué es lo que necesita hoy día los hombres? ¿No es cierto? El proceso de paz no se va a poder llevar adelante hasta que haya un desarme. ¿No es cierto? Y obviamente, hoy vamos a ver también las características del anticristo, porque el anticristo, una de las características que va a tener es que dice la Biblia que es experto en enigma. La palabra enigma en el hebreo, ¿no es cierto?, significa brujería. Y brujería significa que él va a tener la capacidad de dominar la mente. No por la vía de, ¿no es cierto?, de que les cayó bien solamente, no, sino que va a dominar la mente y va a hacer que las personas hagan lo que él quiere que hagan. ¿Ya? Entonces, muchos han confundido equivocadamente diciendo que este es Jesús y lo confunden. Jesús en el capítulo 19, si lo pueden buscar en el versículo 11 y 12, verdaderamente va a volver a... pero él viene al final de los 7 años como el Rey de Reyes y Señor de Señores y viene a juzgar a las naciones. Apocalipsis 19, versículos 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, vi aquí un caballo blanco, y el que lo montaba estaba fiel.
cuando veamos las profecías de Daniel, que dice que emerge del mar. Recuerden ustedes que el mar representa multitud de personas, ¿no es cierto? Y va a salir de ahí. Dan, es decir, llega a recibirla. ¿Quiénes se lo van a dar? En primer lugar, los judíos. Vamos a explicar bien eso. En segundo lugar, el mismísimo Dios. Porque dice que el poder del dragón viene con esa corona. Es también diadema, pero que le corresponde a él justamente por ser rey de reyes. La diferencia entre un jinete y otro, ambos vienen en caballo blanco. Este representa el inicio de la semana 70, ¿no es cierto?, de la profecía de Daniel. Por eso es que aquí entra en acción inmediatamente la actividad de Dios, principalmente con la nación de Israel. ¿Ya? El anticristo, para que tengamos claridad también, obviamente significa todo lo que se opone a Cristo. El anticristo ha sido también, es un espíritu que se levantó desde el mismo momento que Jesús nació y trató. El anticristo, por ejemplo, es el espíritu que mató a los niños, ¿no es cierto?, en Belén. El anticristo estuvo en Herodes, el anticristo estuvo en aquellos que han perseguido y han querido exterminar a los judíos o al pueblo de Dios. Pero el personaje del anticristo significa ya la encarnación propiamente tal de este espíritu en un ser humano, ¿no es cierto?, que va a llevar adelante el proceso de la semana 70. Esos versículos anótenlos también. Y dice relación principalmente con el tema del anticristo, como un espíritu y también como un personaje. ¿Ya? Si puede leer Juan 2, 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Otra vez. Hijitos, ya es el último tiempo. Pausa. Inmediatamente sitúa esta palabra no para el tiempo que él está viviendo, sino para el último tiempo. ¿Estamos? Después dice, Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿te das cuenta que es para el último tiempo? Está hablando ahí del personaje. El anticristo viene. El último tiempo, caracterizado porque viene el anticristo, pero en el periodo, lo mismo que dice 2 de Tesalonicenses, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no es cierto?, que es el mismo espíritu del anticristo. Y después dice, Así ahora han surgido muchos anticristos. mucho Cristo. Por eso conocemos que es el tiempo. Ya está hablando del tiempo de la iglesia. Ahora, recuerden, ¿cuál es la característica de la iglesia en el último tiempo? Apostasía. Por lo tanto, dice, vemos que el último. Por esto O sea, ellos no vienen de la masonería, deísmo, no vienen ni siquiera del catolicismo. Son personas que vivieron en una iglesia cristiana, que apostataron. Hoy día, en los Estados Unidos, el hombre pastor ultra influyente llamado Rick Warren, que escribió el famoso bestseller Una vida con propósito, cuando todavía estaba cuerdo. Probablemente, aunque tiene varias cosas que hablarse sobre ese libro, pero él hoy día es el promotor principal, aunque lo niega, pero él mismo es el promotor principal. Llama el que es un amalgamiento entre el cristianismo y el islam, iglesias entre comillas cristianas que tienen un Corán y que tienen una Biblia, y que el predicador que se para adelante usa el Corán y usa la Biblia.
Bien, la semana pasada vimos el capítulo 4 y 5, ¿ya? Y ¿qué se acuerda? A ver, el capítulo 1 al 3 está bien definido. Estamos hablando de que el Apocalipsis tiene por lo menos 5 etapas. ¿Ya? La primera etapa son los 3 primeros capítulos que tienen relación directamente con el mensaje a las iglesias, en todo tiempo, a toda iglesia y también a los cristianos de manera particular. Nos podemos ver identificados en cualquiera de esas iglesias. Ahora, la iglesia y el tipo de cristiano que tenemos que aspirar a ser siempre es la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto? La iglesia fiel. Que damos por hecho que no vamos a tener un poder de atracción, ¿no es cierto? Porque nunca dijo la Biblia, ni el Señor Jesucristo dijo que la gente iba a hacer cola para escuchar la verdad, ¿no es cierto? Se va a amontonar para escuchar cualquier otra cosa, pero no la verdad, ¿ya? Entonces hay que tener claridad al respecto. Entonces, termina el capítulo 3, comienza el 4, con una segunda etapa del mismo libro de Apocalipsis, que es antecedida por la palabra metatauta, que significa, ¿no es cierto?, la finalización completa de un periodo y el inicio de un nuevo periodo. ¿Ya? Metatauta no se aplica cuando ha quedado algún resabio del periodo anterior, ¿no es cierto?, y se ha iniciado el otro. Entonces, eso es fundamental porque efectivamente el capítulo 4, versículo 1 y 2 nos habla de lo que es el rapto de la iglesia. Dice, sube aquí y te voy a mostrar lo que va a suceder después. El capítulo 4 también dice que nos hace una descripción del trono de Dios, ¿no es cierto? Una descripción del trono de Dios. Eso significa que el apóstol Juan ahora está en el cielo representando a la iglesia en el espíritu, ¿no es cierto? Y él tiene una visión ahora horizontal y comienza a describir, por supuesto, lo que ve. ¿Qué es lo que ve? Un trono, ¿no es cierto? Ve a uno sentado ahí, que es el Dios Padre. ¿Qué más ve? Los ancianos, 24 ancianos, 4 seres vivientes, ¿no es cierto? Ve un arco iris, ve un candelabro, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo eso. Entonces él hace una descripción, digamos, del inmobiliario, una descripción geográfica, podríamos decir, de lo que es el trono. Y ocurre una adoración al que está sentado en el trono. Los 24 ancianos se postran, ¿no es cierto? Los seres vivientes lo alaban. Jorge me contaba hoy día que se estaba juntando la mujer a las 7:30 el miércoles.
Bien, buenas noches. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Muerte violenta. Pero el concepto muerte violenta tiene que ver con ensañamiento. El Cordero, a diferencia de Jesús, que es el Cordero de Dios, y esto es lo que hace aún más el hecho de que efectivamente el Cordero que se sacrificaba en el templo era netamente una representación y no verdaderamente el Cordero que quitaba el pecado. Porque al Cordero el arnión que se usaba en el tabernáculo o en el templo después, se lo criaba, ¿no es cierto? Se lo cuidaba, se lo mantenía, se lo cuidaba, y de ahí se lo llevaba para ser sacrificado y después se lo comían los mismos sacerdotes. Pero en el caso de Jesús, la muerte es no solamente violenta, sino que hay un ensañamiento. Jesús, ¿no es cierto?, lo golpearon, lo escupieron, lo molieron por nuestras rebeliones, porque Él efectivamente estaba cargando el pecado al mundo. Los corderos, los arniones que criaban para el sacrificio del templo, los sacerdotes no los andaban trayendo a chuleta, ni le pegaban patá, ni palos, no. Lo cuidaban y lo llevaban al lugar del sacrificio y le sacrificaban. No había un sufrimiento previo del animal. Pero en el caso de Jesús hay todo un sufrimiento porque Él es el Cordero de Dios. Y efectivamente Él no está cumpliendo un ritual. Él está verdaderamente pagando el precio del pecado de la humanidad. Él cargó nuestros pecados, Él llevó nuestras rebeliones, ¿no es cierto? Por causa de nuestro castigo, Él fue castigado. Eso no ocurría con el arnión. El arnión era solamente la representación de la muerte de un inocente, representativamente por los culpables. Pero era siempre representativo. Por eso es que es una abominación lo que va a hacer Israel el día de mañana, de volver a reiniciar los sacrificios de animales, porque eso es aún más rechazar la acción redentora del Mesías. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Entonces nos dice el capítulo 5, nos habla de la adoración, y el Cordero también dice que es adorado como es adorado el Padre, ¿no es cierto? También recibe la misma adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Estamos? Porque es Dios. Dice en el capítulo 5 que estamos viendo, ¿no es cierto? Versículo 8, quiero que enfoquemos en el 8. Recuerda que era leerlo y seguramente tú vas a sacar más información, estamos dando una columna vertebral al respecto, pero el capítulo 5 dice, versículo, y eso es más o menos lo que es el capítulo 4, ¿ya? El capítulo 5, la escena se mantiene todavía en el trono, pero ahora comienza a haber una actividad en el trono, ¿no es cierto? Y esa actividad parte con la salida del ángel, que, primero que nada, de todo lo que el apóstol Juan ve, ahora se focaliza y como que hace un zoom en el que está sentado en el trono y ve que en su mano derecha tiene un rollo con 7 sellos. Entonces, el trono, pero ahora el zoom es con el que está sentado en el trono. Y ahí viene la proclamación del ángel que pregunta qué cosa. Muy bien. ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Rollo y romper. ¿Ya? Fundamentales, porque aquí están bases doctrinales del cristianismo verdadero, bíblico. Atrás, ¿no es cierto? Pensó que podía ser, estoy parafraseando una cosa, pero él no se pone a llorar al tiro porque él tiene la esperanza de que pueda venir un Moisés, un Daniel, un José, en fin, un Pablo, cualquier personaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que a nuestros ojos son grandes héroes de la fe, pero eso no les da ni siquiera el derecho a mirar ese rollo, porque todos vamos a llegar al cielo por gracia, ¿no es cierto? Importante. Cuando al Padre y llega a sudar sangre, la pregunta es, en definitiva, y si nosotros la podemos complementar, es, ¿hay alguien que pueda tomar este rollo y romper esos sellos también, ¿no es cierto?
por decirlo de alguna manera, también va incluido en eso, cuando dice, ¿hay alguna otra manera de que la humanidad se pueda salvar? Y la respuesta es categórica, es no. ¿No es cierto? Recibe consuelo, pero no recibe una respuesta que lo saque, porque no hay nadie digno, aparte de él, ni arriba, ni abajo, ni en ninguna parte, que esté capacitado para abrir y desplegar lo que está escrito en ese rollo. ¿Estamos? Y eso es lo que genera la angustia del apóstol Juan, ¿no es cierto? Porque obviamente Juan está en el espíritu y entiende perfectamente lo que significa para el género humano. Recuerden que él está viendo la película. La escena que él está viendo había ocurrido, dijéramos nosotros, por lo menos 50 años atrás de lo que él hoy está viendo en ese momento. ¿Se entiende esa parte? Porque, hola, el apóstol Juan está viendo, ¿no es cierto?, una escena que ya ocurrió. Sin embargo, él está empezando a ver la película. El cordero ya fue inmolado, ya fue todo eso. Pero él está viendo todo el proceso. Y ahí entra, ¿no es cierto?, en acción un anciano que le dice qué cosa. No llore, lo consuela, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el consuelo? ¿Cuál es el consuelo? Exactamente, de que sí hay alguien que puede tomar el rollo, ¿no es cierto? ¿Alcanza a pasar por ahí? ¿Cómo está, don Hugo? A ver si pasan eso, sí. Coge la silla, por Violeta. No, ahí no. Ya. Entonces, el consuelo para el apóstol Juan es sí hay alguien que puede tomar el rollo y abrirlo. No solamente mirarlo, sino que tomarlo y abrirlo. Y ese es el león de la tribu de Judá. Lo llama el león de la tribu de Judá, pero la escena que él ve, ¿qué es lo que ve? ¿Aparece qué cosa? Un cordero inmolado. ¿Recuerdan la palabra cordero? Hay 3 palabras en el griego para cordero, ¿no es cierto? Uno, el cordero silvestre, que puede ser cualquier animal caprino, ¿no es cierto?, que se lo llama en términos genéricos cordero, ¿ya? El doméstico, que aunque se criaba en la casa, era para la leche, para las cosas propias de la casa. Y el arnión, que es el cordero que se cría específica y única y exclusivamente para el sacrificio. ¿Ya? ¿Recuerdan esa palabra, no es cierto? Jesús es el arnión. Es ahí el arnión de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces eso es bien importante porque Jesús va a cumplir cada una de las cosas. Ahora, dice que inmolado, como inmolado. ¿Recuerdan que la palabra inmolado era, ¿cómo se llamaba la palabra esa en griego? ¿Sí? ¿Pero cómo era la palabra? Spato, ¿no es cierto? Que significa